Hola, bienvenidos un día más a otro capítulo de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de la neurociencia y la actualidad con hechos inexplicables. Quédate para escucharlo. El día de hoy estoy con Angie Castro y Ariana Villacreces. Recuerda que yo soy Liliana Chamorro. Hola, soy Ariana Villacreces y hoy vamos a hablar un poquito de psicología. Yo en este caso les quiero hablar acerca de un video de redes 45 y pues en este video se habla sobre el inconsciente. Entonces comencemos con cuál es la postura de John Berg sobre el inconsciente, y es que él plantea que hay algunas cosas que se pueden hacer inconscientemente, o sea, sin prestarles 100% como atención o tener toda tu atención consciente en eso. Si ya lo has hecho muchas veces y lo dominas, eso lo hace como muchísimo más fácil. Y él plantea también que el inconsciente fue lo que existió primero, como lo más, se podría decir, primitivo, como antes de que evolucionara a lo consciente. Y esto es lo que da muchas veces la respuesta a, yo qué sé, motivaciones. Planteaba él la persecución de objetivos, las evaluaciones de, lo bueno, lo malo, como esas distinciones que nosotros podemos hacer, las preferencias también, tipo, quiero elegir la opción A sobre la opción B, ¿por qué? Sí, ¿no? Y pues eso, toda esta información nosotros la rescatamos, o bueno, nosotros, no sé si decir como que nosotros la rescatamos porque no es consciente, o sea, es algo que hacemos muchas veces sin darnos cuenta y con la rapidez, o sea, que no nos permite centrarnos en eso. Pero bueno, ahora, ¿para qué sirve la conciencia según Berg y por qué la asocia al tiempo? Aquí él pues dice que el inconsciente está enfocado en el presente, como en literalmente todo lo que estamos haciendo en el presente, y pues la mente o lo consciente, la conciencia es la que puede irse a recuerdos del pasado o también planear lo que haremos en el futuro cercano. Eso lo plantea él como un ejemplo que puso, de hecho, es que estamos caminando por la calle y claro, caminar, si tú ya sabes dónde vas a ir, si tú ya has ido por esa ruta, eso es lo que decimos en la pregunta anterior, si ya lo has hecho muchas veces, lo dominas, tú lo vas a hacer como robotizado, sí, o sea, pues ya inconsciente, por ponerlo en estos términos. Y lo que vas a estar haciendo conscientemente es planeando lo que, yo que sé, lo que quieres comer, lo que le vas a escribir a tu amigo, lo que vas a hacer cuando llegas al lugar a donde estás yendo, o pensando, recordando lo que hiciste ayer, recordando a la comida de tu mamá. Eso es algo consciente. Y también planteaba que el inconsciente es muchas veces pues quien decide por nosotros y no nos damos cuenta. Siguiendo el ejemplo de que estás caminando a algún lugar y la acción de caminar la haces inconsciente, como esto deriva de que ya has hecho esta acción muchas veces, si tienes que virar a la derecha en una esquina, si tienes que pasar un puente, todo eso pues lo hacemos, pues es el inconsciente quien decide. Ahora, ¿por qué afirma él que es bueno que conscientemente no se capte toda la información en el contexto? Y esto en el video él lo pone porque, bueno, también eso no lo dice él, pero se habla en el video de que realmente si nos enfocáramos en cada detalle del contexto, en cada partícula que estamos viendo, tardaríamos muchísimo tiempo en realmente captar y, bueno, sobre todo conscientemente captar toda la info que tenemos. Entonces eso también nos permite enfocarnos en aquello que realmente debería tener nuestra atención en ese momento o pues nuestro objetivo, ¿no? Ahora,
Ahora, ¿qué plantea Antonio Damasio y el rol de las emociones? Primero, Bart dio como una pequeña introducción a esto y él dice, da un ejemplo de un experimento, y de lo que yo pude sacar es que las emociones evocadas por los pensamientos en este ejemplo que él propone, pues de determinadas personas como eran la madre o también los amigos, provocarán que nuestra conducta cambie o que se adapte dependiendo de pues cómo nos hayamos sentido hacia estas personas, ¿no? Y pues en el ejemplo que da se nota bastante. Y lo que dice Damasio, ahora lo que plantea, es que los sentimientos van a ser importantes a la hora de tomar una decisión. Y aquí pues está implícito el bien o el mal, ¿no? Como lo que nosotros sintamos es la base para pues nuestras acciones. ¿Por qué se asocia este capítulo de redes a la moralidad y la libertad? Esta es una pregunta que me gusta mucho. Y pues es debido a que se plantea que realmente no somos 100% libres. O sea, estamos hablando de las emociones que nos evocan ciertos recuerdos. Lo que yo también puedo decir es que pues para tomar una decisión siempre va a haber, o bueno, no me gusta hacer siempre porque muy determinante, pero va a haber una influencia, cierta influencia de valores, pues como dije, de los sentimientos, del qué dirán, de la sociedad. Y aquí también es donde entra la moralidad, ya que, bueno, se habla de la responsabilidad personal, ¿no? Pero, como dije, dependemos mucho de la sociedad, o sea, de lo que se ve como bien o como mal. Y en el video también se plantea una diferencia como... Yo tengo como impulso visceral porque eso es de lo que se habló, de como, ok, no sé si ponerlo como biológico, pero sí. Y de la influencia, como que exterior. Ahora, ¿por qué se compara el cerebro a un editor de imágenes? Eso es porque realmente el cerebro, lo que realmente enfoca el cerebro a nosotros, o bueno, a los ojos, al estar viendo, es muy poco. Es realmente muy poco. Y lo que hace el cerebro es pues dejar solo los planos que son buenos. Eso es lo que, como lo planteaba el video, es que realmente el cerebro lo que hace es como filtrar todas estas imágenes que nosotros recibimos a través de los ojos, y esto sirve para que nos podamos enfocar en lo que realmente importa. Y lo mismo que pasa con el inconsciente, porque eso también, según yo, es como el inconsciente. O sea, yo conscientemente no estoy viendo todas las imágenes y diciendo, ok, me quedo con esta, sino que esto también pasa inconscientemente, y es para poder centrarnos en lo importante, como para no tardar 80.000 años y luego llegar a lo que realmente importa. ¿A qué se refiere John Bart con el cuestionamiento de los mensajes subliminales? Y es que pues normalmente, él decía que normalmente los mensajes subliminales se creen como muy influyentes en el que los está viendo, ¿no? Pero él plantea que realmente lo que influye mucho más es lo superliminal, que es si tú pones la imagen en grande ahí. O sea, él lo ejemplificaba con las hamburguesas, o bueno, los ads de hamburguesas, donde te ponen la hamburguesa en grande, las papas, la cola, y eso mediante pues experimentos que le hizo se vio que sí tenía una mayor influencia, y él pues la determina como influencia mayor también en la gente, que provocaba que comieran pues mucho más rápido. Yo creo que así es como él la cuestiona, como sí hay cierta influencia en los mensajes subliminales, pero si ya sabemos que lo superliminal es lo que mayor influencia tiene o efecto tiene, ¿por qué los vamos a seguir usando?
John Berg menciona una frase final sobre la conciencia. Y es que él menciona que no se trata de que todos seamos, pues, como de nacimiento buenos o malos. O sea, unos buenos, no, todos buenos y todos malos, eso era. Él plantea que no es que todos seamos buenos o todos seamos malos, sino que la respuesta que él da es que algunos son buenos y otros son malos. No es que lo ponen como que no es que todos nacemos, no es que todos nacemos 100% buenos y luego las situaciones nos van como que cambiando, o todos 100% malos y luego nos van cambiando. No, esto depende mucho. Y yo lo veo, la verdad es que esta sí es mi, bueno, no sabría decir con certeza eso. La verdad es que mi punto tampoco es como que dar una respuesta divina a todo esto, pero porque yo no sé si nosotros realmente nacemos buenos o malos, eso ahí todavía no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que las circunstancias, lo que yo creo es que las circunstancias sí, o bueno, el contexto sí influye mucho en cómo se va configurando una persona, o la vista de la vida, lo que piensa, los valores importan mucho, las personas con las que te juntas importan mucho. Entonces, sí, la situación de que si algunos son buenos o malos, de hecho, eso me suena más lógico a decir que todos somos a que todos somos buenos o todos somos malos. Voy a ser sincera. Pero no sabría decir si es que nacemos algunos buenos, algunos malos, como que si te toca, te toca. Eso no sé. Y bueno, eso ha sido sobre el video. Ahora mis compañeras les van a contar sobre otros temas. Como siguiente tenemos el tema de redes 83, las decisiones son inconscientes, que en esta serie de preguntas tenemos como la primera, que a qué funciones se asocia la corteza prefrontal o frontopolar. Esta se da inicio a la toma de decisiones. Edward nos dice que recientemente los neurólogos descubrieron que 10 segundos antes que nosotros tomemos una decisión, el cerebro ya lo ha hecho por sí solo sin que nosotros lo notemos. La segunda, ¿qué conclusiones podría sacar el experimento inicial mencionado por John D. Haynes? Es posible saber qué decisión va a tomar la persona si logramos ver su actividad cerebral. Con esto podemos predecir qué botón va a pulsar con 7 segundos de ventaja. La tercera es, ¿qué es una decisión según por John D. James? Nos dice que las decisiones se dividen en dos partes. Primero tenemos el procesamiento cerebral, como nos dice su nombre, es algo que se produce en el cerebro y esto te lleva a elegir entre una cosa u otra. Luego tenemos lo que es el consciente, que sabemos que vamos a escoger, pero antes de ello aparece un procesamiento inconsciente que prepara tu decisión y esto influye en la manera que tu consciente decide. La cuarta es cuál es la posición de John D. James sobre el libre albedrío. En sí no lo descarta por completo porque piensa que lo hacen que sea difícil en creer que algún caso sea posible, pero también dice que esta posición quedaría descartada si se demostrara que el cerebro predice qué ocurrirá en el futuro. Esto se complementa a lo que dice antes, que podemos saber que las personas van a decidir. Luego comenta que las personas entienden de manera errónea la idea de libre albedrío. No hablan de intervenir y cambiar el mundo, sino que hablan de ser libres al no recibir ningún tipo de influencia. Esta idea no lo descarta por completo. Lo que sí descarta John es que el libre albedrío es una simple idea de una intuición que todos tenemos. Por ejemplo, que podemos cambiar el mundo sin tomar en cuenta la historia del cerebro y del universo e intentar cambiar el rumbo de cómo va actualmente las cosas. La quinta pregunta. Según el Dr. John D. James, ¿el cerebro puede cambiarse a sí mismo? ¿Cómo? Según el doctor, el cerebro es el que puede cambiarse a sí mismo. Esto lo asocia a los hábitos que podemos mantener. Nosotros, los seres humanos, nos propiciamos en el cambio y lo hace nuestro cerebro. Él se reconstruirá a sí mismo. La sexta es cómo se asocia el sistema de recompensas a la supervivencia, ya que el sistema de recompensas se asocia a la supervivencia, ya que al satisfacer ciertas necesidades humanas ligadas a la supervivencia, como el aliento, sexo y la seguridad, se vuelve algo necesario de seguir recompensándose. Con eso, y esto algo es instintivo a ser humano, algo que se tiene trascendencia a ser millones de años.
La séptima, cómo se asocia el cerebro con la identidad y mercancías. En esta parte del video se establece que en algunas ocasiones las decisiones que tomamos están ligadas a los sentimientos y a la identidad de una persona. Por ello nos sentimos más identificados con algunas marcas que otras. Hay ocasiones en las que no queremos engañar y nuestras decisiones a veces no satisfacen del todo, pero debido a esta carga emocional y afinidad que tenemos con ciertas cosas, no nos cuestionamos nuestras decisiones. La octava, ¿por qué John Haynes utiliza el ejemplo de su secretaria? En sí, él menciona que su secretaria puede ser fundamental para ejemplificar lo que sucede en nuestro cerebro al tomar una decisión, pues menciona que él, cuando va a comprar algo, su secretaria es la que se encarga en realizar todo el proceso. John desconoce todo el proceso que su secretaria hace para realizar todo, sin embargo, termina usando el producto de esta preparación previa sin cuestionarse. Nuestro cerebro en sí realiza varios procesos que nosotros nos vemos y son producidos por la actividad cerebral inconsciente. Sin embargo, tenemos que utilizar lo que nos propone. El noveno, ¿por qué se menciona que las emociones son el último mapa para relacionar la realidad que nos rodea con quienes somos nosotros? En sí, esta frase que menciona es para explicar cómo podemos percibir el mundo. Si bien cada persona lo recepta de una manera diferente, se puede mostrar que con el ejemplo del oro verde, hay funciones diferentes que recaptan cosas diferentes y las receptan, ya que esta percepción de movimiento, del color, la de sonido, forma y luego la del lenguaje, y al final este nombre de esta cosa que percibimos genera una emoción por lo que se indica que es lo último que se siente la persona. La décima, ¿a qué se denomina reconocimiento de patrones o aprendizajes automáticos? En sí, el reconocimiento de patrones o aprendizajes automáticos es un software que se utiliza en el campo científico para identificar patrones de actividades cerebrales, los cuales nos indica qué clase de pensamiento tienen las personas de cierta actividad. También cumple la función de como un programa para reconocer caras o huellas digitales, ya que es usado en un análisis muy complejo para un humano y crearon este programa para poder resolver este problema. La 11. ¿Cuál es el dilema ético que se plantea a partir de los patrones de reconocimiento a patrones mentales a partir de la neuroimagen? Existe este dilema ético debido a que muchos científicos creen que para entender los patrones de reconocimiento se necesita más que los neuroimágenes, que es la clave específica que se sabe si se muestra en la imagen, por lo que no se puede asegurar saber lo que se muestra en la neuroimagen y ni cómo se debe interpretar. Y la última pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la frase "tu mente no es algo que tenga que ver únicamente con neuronas individuales, sino con todo el cerebro"? Desde lo que se puede apreciar en el video se puede llegar a la conclusión que estamos de acuerdo con esta frase, ya que el cerebro es como una unidad y las neuronas individualmente no se puede hacer mucho. Ellas necesitan de otras partes del cerebro para poder hacer algo. Y hacer este proceso de sinapsis solo es útil si tiene que estimular o si tiene un lugar donde accionar, porque la mente, aunque no se pueda definir exactamente qué es, puede ser asociada a la idea de cómo un cerebro que trabaja. Es tan complejo que no se puede detectar todo lo que se hace de manera física, o tú no puedes ver la mente así normalmente, pero tampoco se puede ver los pensamientos. Hay patrones que demuestran que existen, pero no sabemos exactamente qué son, por lo que como ya se sabe el funcionamiento del cerebro, aunque es un enigma, pero los casos de lesiones demuestran que sí te afectan una parte del cerebro. Puede terminar dañando algo adicional que podría afectar toda tu mente. En conclusión, se considera que es un desconocimiento total y el cerebro es un misterio sin resolver por ahora, pero sé que el sistema nervioso necesita todos sus complementos para poder funcionar correctamente. Curiosamente, ¿por qué existe la conciencia? 1. Según el video, ¿es posible estudiar objetivamente ciertas conductas y procesos? ¿Cómo lo estudian? Según el video, es posible estudiarlos de manera objetiva, ya que son conductas y procesos que se pueden observar de manera que podamos ver qué partes del cerebro se activan en la realización de estos procesos, dependiendo de nuestra etapa de conciencia. 2. ¿Cuál es su opinión sobre la afirmación "la subjetividad no se puede estudiar"? La subjetividad es aquello de lo que nosotros damos a interpretación. No tenemos alguna fuente de información o conocedor absoluto que nos resuelva las incógnitas de manera objetiva. Es por eso que no se puede estudiar. ¿Cuál es la propuesta de Francisco Varela? Propone que nos acerquemos al problema de la subjetividad a través de la neurofenomenología,
una manera de investigar usando distintas herramientas como por ejemplo la experiencia de primera persona, las mediciones cerebrales y la filosofía. Todo para poder saber cómo se relaciona. ¿Cuál es la propuesta de David Chalmers? David Chalmers propuso poner la conciencia como algo tan fundamental al universo como lo es la gravedad o el electromagnetismo, ya que no se puede descomponer en componentes básicos. RAD 110. El alma está en la red del cerebro. 1. ¿Por qué, según Joaquín Foster, hay memorias muy sólidas? ¿Qué factores aportan a que estas memorias se generen y se mantengan? Para Joaquín Foster, la memoria puede ser sólida dependiendo de la carga emocional que le atribuimos a esta misma. Un recuerdo se forma firmemente en nuestro cerebro gracias a las emociones y el clima emocional con el que se adquiere. 2. ¿Cuáles son los 12 consejos para un cerebro sano? ¿Estás de acuerdo con todas ellas? Este es un poco personal. La número 1 para tener un cerebro sano, según el video, es comer menos, hacer deportes de manera regular, ejercicios mentales, viajar mucho, vivir acompañado, adaptarse a los cambios, evitar estrés crónico, no fumar, dormir bien, evitar el apagón emocional, agradecimiento y disfrutar las pequeñas cosas. Desde mi punto de vista, hay algunos puntos con los que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, viajar mucho. No es algo que todas las personas podamos hacer. No todos tenemos el poder adquisitivo, disponibilidad de horario y las habilidades sociales que nos permitan realizar estas actividades. Adaptarse a los cambios. Si bien es cierto que podemos llegar a adaptarnos a los cambios que suceden en nuestra vida, no es algo que podamos decir a la ligera. Cada proceso de adaptación es distinto según cada persona. Evitar estrés crónico. Tenemos el gran problema con esto, pues para aquellas personas que lo empiezan a perder todo o sus vidas son amenazadas, llegan al punto de un estrés crónico. Tenemos, por ejemplo, a las personas que han sido extorsionadas y les explotaron sus negocios aquí en Ecuador. O los coreanos del norte cuando escapan y tienen que vivir escondidos para evitar ser revelados y llevados a su país natal. ¿Cómo podrían estas personas evitar ese estrés? Evitar apagón emocional. Este es un tema delicado con el que no estoy de acuerdo, porque ¿cómo haría una persona que sufre depresión ante esto? O una persona que disocia constantemente. ¿Se le dice que deje de hacerlo y ya? Es más complicado que eso. 3. ¿Qué es la concepción modular y por qué la critica Joaquín Foster? ¿A qué se refiere con la red? La concepción modular es aquella teoría que tenía relevancia donde se creía que el conocimiento no se encontraba en una parte específica del cerebro y la critica porque no creía que era así. La red neuronal está en todo el cerebro, en específico desde la corteza cerebral. Es la base de todo conocimiento y se forma con base a la vida y la experiencia del individuo. 4. ¿A qué se refiere Joaquín Foster con que la memoria se vuelve más interconexa y cómo se relaciona en las redes cerebrales? Se refiere a que todo está conectado porque es un código de relación, no en base a la relación de las partes, porque un todo no es únicamente la suma de sus partes, va más allá de algo tan simple. ¿Por qué se afirma que el cerebro debe inhibir ciertas memorias? Esa es la 5. Porque el conjunto de neuronas trabajando dentro de nuestro cerebro tiene su manera única de comunicación entre ellas y donde se distribuyen las memorias, hasta que quedan por encima las redes sociales y culturales que tienen en común las personas que pertenecen a esas áreas en específico. Sin embargo, si vamos más abajo, están las neuronas y su trabajo único para cada persona. A veces, en este viaje que van haciendo, van perdiéndose puertas. Por lo tanto, hay memorias que se llegan a perder. 6. ¿Cuáles son los tipos de memorias según el video? Según el video tenemos 3. Las memorias sensoriales o de trabajo, la memoria a largo plazo que trabaja interconexa con la memoria de trabajo
y la memoria a corto plazo. 7. ¿A qué se refiere Joaquín Foster con que el cerebro es la interfaz entre el medio ambiente? Se refiere a que el cerebro es el puente que nos conecta con nosotros y el medio ambiente, no solo físico, sino cultural. 8. ¿Cuál es el ciclo percepción-acción y por qué se lo compara con el lenguaje? El ciclo percepción-acción es el proceso donde yo hago mi decisión y yo percibo aquellos cambios que provoco. Y está relacionado con el lenguaje debido a que ambos nos comunican, nos informan y yo modulo esto, lo cual me permite dar una respuesta. El error de Descartes de Antonio Damasio y el resumen animado. En sí, en la primera pregunta nos dicen que nos enseña el caso de Phineas Gage y el accidente que pasó Phineas causó daños en su corteza prefrontal del cerebro, lo cual nos enseña que la corteza prefrontal nos permite razonar acerca de las situaciones personales y el daño de esta zona perjudicada, la capacidad de planificar y tomar decisiones. La segunda, ¿a qué acude el cerebro para el razonamiento y la toma de decisiones? En sí, esta consiste fundamentalmente en decidir entre alternativas y el cerebro acude a conocimientos reales hipotéticos sobre el mundo externo, experiencias pasadas y el estado actual del cuerpo para el razonamiento. La tercera, ¿qué son los sesgos cognitivos y cómo se relacionan con los marcadores somáticos? En sí, los sesgos cognitivos son atajos mentales que sirven para tomar decisiones de forma más rápida, lo cual lleva a una interpretación errónea y se relaciona con los marcadores somáticos en el sentido que los sesgos cognitivos generados por los marcadores somáticos parecen ser bastante útiles, particularmente en el dominio social e interpersonal. Y por último, en conclusión, ¿por qué Antonio Damasio asocia a las emociones con su importancia para la racionalidad? En sí lo hace porque, según la teoría del marcador somático, las emociones y sentimientos no solo son necesarios para las artes y las humanidades, sino también para la racionalidad. ¿Por qué? Ya que estos sentimientos que nos permiten tomar decisiones son corporales, lo que se llama marcador, porque indica que el sentimiento instintivo marca la alternativa elegida. Nuestra conciencia es una ilusión. 1. ¿Estás de acuerdo con la frase cuando la conciencia no es, no somos? Personalmente estoy de acuerdo, porque sin la conciencia como base de nuestra propia identidad o propia existencia, nosotros perdemos la esencia de nosotros mismos. 2. ¿Qué afirma Chomsky sobre la existencia de la conciencia? Chomsky afirma que la conciencia está ligada a nuestra capacidad lingüística y cognitiva. ¿Qué es el hard problem? Es el problema de la dificultad de explicar el cómo y el por qué ocurre lo que nosotros hacemos de manera consciente. Por ejemplo, la imaginación, entre otras. 4. ¿Cuál es la respuesta superficial de qué es la conciencia? La imagen superficial de la conciencia es estar vivo y consciente de lo que te rodea. La función de la meditación. Según el video, ¿cuáles son los efectos positivos de la meditación? Basado en los papers expuestos en el video, los efectos positivos de la meditación son los siguientes. Dice que reduce la presión arterial y el estrés, activa la corteza cingulada anterior y el ventromedial, lo que provoca el efecto analgésico. La meditación de atención plena aumenta la materia gris en el hipocampo y en el lóbulo parietal. También se encontró que en el encefalograma de budistas se mostraba un incremento de la actividad de ondas gamma, lo que se refiere a que son capaces de enfocarse solo en el presente. Las amígdalas, se reduce la actividad frente al estímulo buenos y malos, lo que implica menos miedo e impulsividad. También hay evidencia que revela que la meditación mejora nuestra atención y la flexibilidad cognitiva. Y según estudios también contribuye a un sentido de identidad saludable. Y de manera subjetiva la meditación nos ayuda a reducir la ola de pensamientos negativos que conducen a estados depresivos. También nos ayuda a dejar de juzgarnos constantemente y también mejora nuestra regulación emocional. Ahora, yo les quiero contar acerca de un debate sobre si existe la libertad. En este debate participaron María Jesús Froxán, Gladys Pereira, Ignacio Crespo, Vincent Picó y Jaime Román. Pues en este debate se lanzaron argumentos bastante interesantes. A mí me pareció bastante interesante este debate, no voy a mentir. Y
antes de comenzar, pues quiero decir que mi postura al respecto es que no existe. Yo sí creo que no existe, pero pues no sé, la verdad es que también he de decir que en este debate pues la mayoría estaba, por no decir que todos, estaban pues en la misma posición, pero sí se dieron argumentos bastante interesantes. Bueno, comenzaron diciendo que como la definición, ¿no? Como que qué se puede definir por ser libre o una decisión libre, y decían que una decisión o una acción es libre cuando esta persona o lo ponían como agente pudo haber hecho algo distinto, algo diferente. Y creo que, si no me equivoco, era Aimé quien decía que pues obviamente no podemos acceder como a esos mundos paralelos a los que tendríamos que ir para demostrar que efectivamente pudiste haber tomado otras decisiones. Eso es algo que me pareció bastante interesante. También decían que siempre pues estas decisiones se hacen en base a experiencias, valores, creencias, y ese argumento me gustó mucho porque ella decía como, sí, todo esto todas estas decisiones, todas estas acciones son en base a nuestras experiencias, nuestros valores, nuestras creencias, como que la gente se valida en eso para decir sí tenemos libertad, pero luego tú te pones a pensar y dices, ok, pero ¿cómo has llegado a esos valores? ¿Cómo has llegado a esas creencias? ¿Realmente has sido tú? ¿O son imposiciones también desde algún momento? Entonces planteaban como toda esta cadena resultante. Y otro argumento u otra pues situación que mencionaron es que hay que plantear o hay que diferenciar entre si nosotros somos libres para tomar una decisión, si realmente somos libres para tomar una decisión, o si somos o no capaces de identificar cuando esta toma de decisión es libre. Es muy tripiante, me quedé así como, pero dije wow, porque es verdad, o sea, también puede ser que no necesariamente, a ver, puede ser, muy hipotético, que realmente sí estamos tomando las decisiones en algunos momentos pues como propias, libre albedrío, libres, pero no podamos identificarlo. Entonces, claro, al no poder identificarlo, no podemos poner ese pin en esta situación y decir, mira, aquí están las pruebas. Entonces, eso es lo que lo hace como más difícil. Ahora, decían que desde el análisis de conducta, en parte sí, en parte no. Se hablaba también como de los términos, de que si era adjetivo o sustantivo, ya que se tiene que dividir con el sentimiento de libertad. Esto es algo también súper interesante porque, claro, tú puedes, si no me equivoco lo mencionaba María Jesús, y es que claro, tú puedes no ser libre y tener un sentimiento de libertad. Y ella lo asociaba o lo llevaba a los regímenes dictatoriales. Entonces ahí es cuando también planteaban que, porque una de las preguntas del debate era si, ya que al decir no existe la libertad, o si existe, como que al llegar a una conclusión determinante, pues la idea de libertad se desapareciera, ¿no? Y esto menciona María Jesús, que es como muy, muy peligroso en este momento, porque claro, o sea, ¿cómo vas a quitar esa palabra del lenguaje cuando, por ejemplo, para la esclavitud es importante? Eso fue uno de los argumentos planteados. Entonces, no sé, ver los diferentes como puntos de vista desde la física, que planteaba como que qué hay en el fondo de la realidad. O sea, si no me equivoco era
Vincent Picot, quien decía pues que sí, que si las ideas más como fundamentales de la física son neutrales, o si es pues más, si se dice que es como más determinista, es así todo. Y no, él menciona que pues no puede aparecer la libertad como tal. En el campo de la física, de decir que yo no soy para nada un as, o sea, realmente escuchando todo lo que se dijo yo estaba así como que ajá, sí. Pero estas son como que ideas que a mí me parecieron importantes, y es que él propone que pues la libertad como tal no puede aparecer en la realidad, por así decirlo, sino que es una etiqueta más bien útil para nosotros. Y desde la medicina se propuso como que el paciente tiene que ser capaz de entender lo que le pasa, y en base a esto, a su entendimiento, el mismo paciente toma decisiones que tienen que ver con su salud. Pero de nuevo, o sea, volvemos a la cadena que mencioné o que se mencionaba, donde pues estas decisiones son en base a valores, ni sé qué. Entonces realmente no es una libertad como tal que tiene el paciente. O sea, el paciente cree que tiene una libertad porque así se lo plantean. Y desde la religión, porque a mí me parece esto, cuando se habla de este tema, las pues personas que pueden llegar a ser un poco más religiosas hablan de que claro, Dios da libre albedrío, ¿no? Pero aquí se planteaba que si Dios es como todopoderoso y omnisciente, ¿cómo podemos nosotros los seres humanos realmente ser libres? Entonces eso me pareció como, wow, ok, tiene sentido. Y también, bueno, yo siempre lo he como que asociado a esto, y es que están los 10 mandamientos. O sea, no es que realmente no eres 100% libre, porque tienes las reglas, tienes los valores, es lo mismo que pasa como tanto si eres religioso como no, porque si vives dentro de una sociedad, tienes reglas, tienes límites, está también lo moral, lo que deberías o no hacer, el que dirán, como todo eso influye y son limitantes. Entonces libre como tal no eres. Y bueno, luego se mencionaron las adicciones, que esas son como situaciones que no te dejan seguir, se lo propuso como situaciones que no te dejan seguir el como camino normal de tu vida, porque claro, estás todo el tiempo necesitando de algo más y estás como, eres básicamente esclavo de esta adicción. Desde el conductismo se hablaba pues del control del comportamiento, y claro, si se habla de control no es que eres tan libre, ¿no? Pero también de la explicación del comportamiento. Pues algo que se debatió también fue acerca del estudio científico, como que si es posible o no es posible, y María Jesús propuso que ella lo ve como que el estudio científico se lo hace en base a como identificar diferentes perspectivas de científicos. Y también esto es algo que a mí me dejó como que ok, wow, porque menciona que no todo tiene que ser ciencia, no todo tiene que ser ciencia, y mencionaba la filosofía, que como no es algo tan concreto y cerrado, por así decirlo, sino que es más como abstracto y no sé, mind blowing, diría yo. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con estas conclusiones. Bueno, creo haber dicho un poco acerca de algunas de lo que pensaba, pero yo diría que sí con la mayoría, o al menos como ciertos argumentos que se dijeron me llevaron a pensar otras cosas, como por ejemplo lo de la religión, o algo que se mencionó acerca de Skinner, y es que él dice que
podemos no ser libres, incluso cuando no hay consecuencias malas, o incluso cuando el reforzamiento es positivo. Y claro, uno, o sea, al menos yo me puse a pensar y dije, wow, o sea, creo yo que pues está implícito, pero uno no se pone a pensar porque claro, como tienes rewards y no tienes como ningún aspecto entre comillas malo, pues tú dices, esto no es control, o esto no me está quitando la libertad, cuando en realidad puede que en parte sí, y yo creo que en parte sí. Entonces sí, me pareció muy interesante. Yo sigo manteniendo mi perspectiva de que no existe la libertad por también pues todo lo que se mencionó de las cadenas, de los valores, de que no hay manera de identificar o de definir cuando algo viene 100% y puramente de uno mismo, y eso lo hace muchísimo más difícil. Yo creo, eso es lo que complica muchísimo más este debate, ¿no? Entonces, eso, no sé qué más podría decir. Espero que les haya gustado, que haya servido de esto. Espero que, pues no sé, si tienen alguna opinión diferente, me lo dejan saber. Bueno, ahora yo les voy a hablar, después de ver el video que se llama Growing Mini Brains in a Lab, Human Brain Organoids, les voy a hablar de esto, porque es algo que me pareció wow, de verdad yo nunca había escuchado de esto. Y bueno, yo no tengo una opinión como tal de que es bueno o es malo. Realmente me parece súper helpful para la comunidad científica y sobre todo en la experimentación, porque para esto es que se utilizan los organoids. Pero también he de decir que me da un poco de miedo a lo que se podría llegar si se sigue pues experimentando como de manera rara, y ya voy a eso. ¿Qué ventajas y desventajas podría yo encontrar como que de este método de experimentación? Y es que, por ejemplo, ventajas, a mí me parece muy chévere todo eso, porque muy oportuno, sobre todo porque pues hay ciertos experimentos o no pueden probar ciertas cosas con animales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son a veces muy diferentes a nosotros, entonces como que no aplica lo mismo y no es equivalente. Entonces ahora con estos organoids sí se podría, ya que lo que hacen es pues simular ser una parte del cerebro. Son muy 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 parecidas, por no decir iguales, ahí no estoy 100% segura, pero obviamente también es muchísimo más seguro para pues probar, por ejemplo, se comentaba en el video, tratamientos para cáncer, incluso drogas, y ver los efectos que tiene. De estos experimentos se recibe muchísimo detalle. O sea, todo esto como es en chiquito, se recibe mucho detalle pues para la información. Y otra ventaja es que se podrían restaurar áreas afectadas del cerebro, ya como en un hipotético caso, o no sé si ya lo están haciendo, pero mencionaban que se podrían restaurar áreas afectadas por ciertas enfermedades, o por ejemplo, strokes mencionaban. Que a mí me parece bastante loco, porque claro, o sea, yo creo que el principal problema que normalmente la experimentación científica tiene es que no puedes hacerlo con personas porque no es ético, sobre todo si tienes que abrirles el cerebro, ¿no? y manipularlo o hacerlas sufrir. Pero bueno, gracias a los organoids se ve que se puede hacer. Ahora, esto tiene ciertos dilemas morales que voy a mencionar después, pero pasemos a las desventajas que yo encontré. Ahora, las desventajas. Es que una de las desventajas que yo diría es querer seguir hasta ser un cerebro humano real, que dicen ellos que serían conscious beings, o sea, seres conscientes.
Y claro, ahí la desventaja es no poder medir hasta qué punto son realmente seres conscientes o no. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no les puedes preguntar. O sea, no, como decía el expositor del video, que pues no puedes agarrar el mini brain y decirle como, hola, ¿qué pasa? Que eso me parece muy chistoso. Pero es muy real, no puedes simplemente preguntarle a ver si, bueno, ¿tienes conciencia o no tienes conciencia? Ahora, ¿qué dilemas morales podría yo mencionar? Vamos a entrar en esto. Preguntas que me surgieron al ver el video es que, pues, hacerlo consciente, porque, bueno, se hablaba en el video de que los científicos quieren seguir hasta poder hacer un cerebro humano real que pues esté consciente, que tenga comunicación entre las diferentes partes, etc. Yo digo, el hacerlo consciente no sería como que darle vida y estar experimentando de igual manera con seres vivos, que en este caso sí serían como nosotros porque es nuestro cerebro. Y no sé, como que la ética ahí a mí es una pregunta muy grande que me surge, que es como, ¿sería o no sería ético? Y sobre todo porque estos seres, como ya mencioné, no nos pueden exponer cómo se sienten. Además, no sería calificado como humano. O sea, sí, ahorita lo estamos calificando como organoids porque son muy chiquitos y todavía no se logra ese como que desarrollo total a cerebro humano, pero si ya se llegara ahí, no calificaría como un ser humano y no sería un poco malo experimentar con eso, o simplemente porque no te lo pueden pues dejar saber cómo se sienten, si les duele o no les duele, si está bien. Como esos son los dilemas morales que yo encontraría. Además de que en el video se explicaba que intentaron ya mezclar los mini brains con cerebros animales, con ratas, que ya se está experimentando. Y bueno, claro, si ya los están cambiando, ¿qué otras cosas podrían hacer? Esto, de hecho, se me ocurrió antes de que él mismo lo planteara, porque sí lo plantea en el video, que es como, ok, ya, bueno, si están siguiendo por este lado, ¿qué más podrían hacer? Incluso se menciona un Frankenstein rata. Entonces, yo ahí es cuando digo, ok, bueno, ¿y cuál es el punto? Como está bien, pero no nos estaríamos yendo por las ramas ahí, como, porque eso lleva tiempo también, según yo. O sea, sí, se puede experimentar con los organoids para nosotros, pero ya yo creo que en el momento en que se intenta hacerlo con animales o mezclar los cerebros nuestros con los de los animales, ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo? Y si ese objetivo es realmente importante y pertinente, ¿no? Como para no... Sí sería algo muy, muy, muy raro y muy guau de hacer, la verdad, porque pues nunca nadie antes lo ha hecho. Pero yo decía, es realmente como importante hacer eso cuando podríamos estar experimentando para disminuir ciertas enfermedades o para combatirlas. Como el tiempo también es preciado, creo yo. Y se hablaba también de humanizar a los animales, como si es posible. Eso también yo digo, wow. O sea, yo, por ejemplo, tengo un perro, tengo un pitbull, yo lo amo, pero no sé si humanizarlos sería bueno o malo para ellos, sobre todo. Y claro, para nosotros, bueno, no sé, capaz y es mejor podernos comunicar con ellos y como que tener esa mejor comprensión, ¿no? Al ser, entre comillas, casi iguales. Pero hasta cierto punto yo digo, bueno, no sé si ellos quieran. Pero no lo sé. Creo que para ese entonces queda todavía un camino muy largo. Y me interesaría ver cómo se siguen desarrollando los experimentos con esos organoids, en qué sentido los llevan los científicos y
a ver si nos pueden ayudar o nos van a llevar a un mundo con Frankenstein. Sería muy interesante verlo. Hechos inexplicables y el caos, mini documental. En la primera pregunta dice cuál es la opinión sobre los hechos inexplicables mencionados. En sí también consideramos que nuestros hechos inexplicables pueden ser tomados como evidencia de lo que en realidad el mundo tiene áreas grises y cosas que no tienen una explicación meramente empírica y 100% verificada según la ciencia. Por ello, a diversos hechos o fenómenos se les atribuye una explicación que en muchas ocasiones se les puede considerar de fantasía o paranormal, pues son sucesos que no tienen una explicación lógica o enteramente científica. Hay ejemplos que los hechos que no se demuestran en el video pueden ser considerados casos extraordinarios, a lo que van por fuera de la normalidad o realidad, que conocemos pues que son sucesos que hacen entrar en duda todo lo que se ha considerado hasta ahora para que sea algo que sea aclarado o demostrado y que sea válido según la ciencia. La segunda es por qué se afirma que los pensamientos sí existen y no confundir con la ley de atracción. Este mini documental establece que los pensamientos sí existen debido a que gracias a ellos se pudieron crear representaciones físicas de estos mismos pensamientos. Los pensamientos humanos fueron al principio e inicio de la creación de varias de las cosas que están a nuestro alrededor. La tercera y la última, ¿cuál es el hecho más inexplicable según el video? Según este mini documental, la existencia misma es el hecho más inexplicable que hay, pues lo que engloba esta existencia es en sí mismo un fenómeno, ya que es difícil de explicar debido a su gran complejidad, intentar comprender la existencia tanto del ser humano como todo lo que se rodea. Es algo muy laberíntico en realidad y lo que conlleva a una profundidad inmensurable.